Bienvenidas, bienvenidos al curso de análisis marxista de la sociedad de la UAM Azcapotzalco. Esta es nuestra sesión número 4. Discutiremos el texto El carácter fetichista de la mercancía y su secreto, que viene en el libro de Karl Marx, El Capital, Crítica de la Economía Política, tomo 1. El objetivo de esta sesión es justamente averiguar, discutir en qué consiste este carácter fetichista de las mercancías, que va a ser uno de los conceptos centrales de la obra de Karl Marx en torno al diagnóstico que hace de la modernidad, o en este caso del capitalismo moderno. Es por ello que nos vamos a detener en tres aspectos. ¿Qué es una mercancía? Es decir, ¿a qué se refiere el marxismo cuando habla de estos objetos que circulan en el marco de una economía mercantil? Todo ello para poder comprender en qué consiste ese fetichismo del que nos habla Marx, ese fetichismo de las mercancías. Y por último, centrarnos en las formas no fetichistas de producción que Marx alcanza a vislumbrar en este texto, al hablarnos de la familia patriarcal, de la economía medieval, pero también de una economía planificada que sustituiría al capitalismo. Como pueden apreciar, se trata de un texto que también tiene un giro político en la medida en que nos presenta esta posibilidad de imaginar una economía postcapitalista, una economía que sustituiría a este régimen económico desigual. Ahora bien, ¿qué es una mercancía? En términos llanos, se trata de cualquier cosa que se produzca con el fin de venderse. Es decir, cualquier objeto que haya sido producido para poder ser puesto a circulación en un mercado. Inclusive una playera que dice destruye al capitalismo, como nos lo presenta de forma muy irónica este artista Pansky, ¿no?, en el graffiti que pueden apreciar en la diapositiva. Cualquier objeto que sea producido en el marco de un intercambio económico. En ese sentido, la mercancía no tiene cualidades que les sean propias, sino que adquieren esas cualidades solo bajo un régimen de producción capitalista. Es por esto que las mercancías no podrían ser producidas bajo otro régimen económico que no sea el capitalismo. La mercancía, en ese sentido, es algo distintivo de las sociedades capitalistas. Es este excedente de la producción que se pone a circular dentro de un mercado. Marx va a señalar también que en este sentido las mercancías tienen dos rasgos característicos. En primera, que son útiles. Este rasgo lo van a compartir con otros productos del trabajo humano, con otros objetos que no necesariamente se elaboran bajo un régimen capitalista. Y apela aquí al valor de uso. Es decir, cualquier objeto producido por el hombre tiene cierta utilidad, tiene cierto valor de uso. Un lápiz nos sirve para escribir, una silla nos sirve para sentarnos. Hay un valor de uso de los objetos producidos. Pero las mercancías no solamente tienen valor de uso, también tienen valor de cambio. Es decir, tienen un costo, tienen un precio, tienen un valor que se ha establecido para que puedan circular en una economía de mercado. Marx nos va a advertir en ese sentido que esa dualidad no es armoniosa. Es decir, mientras la utilidad de un objeto apunta a la satisfacción de necesidades humanas, el intercambio mercantil, el intercambio de mercancías,
busca extraer una ganancia a través de la puesta en circulación de esos objetos dentro de un mercado, ¿no? Es decir, el valor de uso tiene que ver con la utilidad del objeto, el valor de cambio con este valor que permite el intercambio, que el intercambio se realice. Esto, pues, evidentemente plantea un problema, requiere determinar el valor de las mercancías, es decir, el valor de cambio. ¿Cómo se va a hacer esto? Marx propone que esta magnitud del valor tiene que ver con aquello que hace semejantes a las mercancías. Es decir, nos invita a pensar que iguala a un lápiz con un iPhone o que iguala un vestido con unos zapatos. Marx va a señalar cómo eso que iguala a las mercancías tiene que ver con el trabajo, es decir, con el esfuerzo humano que se ha invertido en cada una de ellas. Cualquier mercancía requiere trabajo para ser producida. Eso es lo que iguala a las mercancías. A esto Marx lo va a denominar trabajo abstracto. Y por supuesto, ese trabajo abstracto cuenta con una dimensión temporal, es decir, no solamente importa qué tanto trabajo se ha invertido para producir un objeto, sino cuánto tiempo se ha invertido también para llevar a cabo esa producción. Y claro, no se trata aquí de un punto de vista individual, no es cuánto tiempo se tardó fulanito en realizar una silla, sino cuánto tiempo en promedio se tarda un grupo, una sociedad, en producir dicho objeto. Es decir, Marx se refiere al tiempo socialmente necesario. Por supuesto, eso depende de los avances tecnológicos. Por eso, los objetos, cuando se logra producir de manera más eficiente y rápida, también bajan su costo. ¿Por qué? Porque se disminuyó tanto el trabajo invertido en el objeto como el tiempo que lleva a producirlo, ¿no? Es decir, eso abarata los costos. Como vemos, se trata de relaciones sociales, en este sentido, de relaciones arbitrarias. Ahora, una cosa también importante acá es que este valor de uso y este valor de cambio se vuelven incompatibles. ¿Por qué? Porque en una economía de mercado, la utilidad de las cosas es enajenada. Uno primero tiene que comprar el producto antes de poder utilizarlo. Esto supone que predomina el valor de cambio por encima del valor de uso. Ya no solamente importa la utilidad del objeto, importa el valor de cambio, importa primero la posibilidad de comprarlo antes que de usarlo, ¿no? Esto va a ser característico de las economías monetarias. Inclusive si uno piensa en qué es el dinero, bueno, pues el dinero es este medio de intercambio donde ya no hay valor de uso. Es decir, el dinero por sí mismo no tiene ninguna utilidad, pero permite la compra de mercancías. Por eso es que ya solo es valor de cambio. Ahora bien, ¿Marx a qué se refiere con este fetichismo de las mercancías? Bueno, todo este proceso que acabamos de desmenuzar, donde podemos apreciar que se trata de criterios socialmente establecidos, arbitrarios, etc., queda oculto a nuestros ojos, ¿no? Nosotros pareciera que no logramos darnos cuenta de ese trabajo que está invertido efectivamente en las mercancías, justo por esta idea del predominio del
valor de cambio. ¿Qué nos dice Marx entonces? Que las mercancías son percibidas como figuras autónomas relacionadas entre sí a través del valor de cambio y solo de forma secundaria con los seres humanos. Es decir, nos comportamos frente al mercado como si este fuera una mera circulación de mercancías sin caer en cuenta el trabajo, las relaciones sociales que están inmiscuidas en ese proceso. Por eso es que Marx nos va a hablar de este carácter místico, análogo a los fenómenos religiosos. ¿Se acuerdan de estos procesos de enajenación en donde la idea de Dios pareciera extraña a los propios seres humanos, ajena, a pesar de que son los propios seres humanos los que producen la idea de Dios? Bueno, pues está pasando algo muy similar con la circulación de mercancías en una economía de mercado. Se piensa esa circulación como un fenómeno abstracto, como un fenómeno que está fuera de los individuos y de sus relaciones sociales, que ocurre aparte, que ocurre de forma inclusive misteriosa. Por eso se burla un poco Marx de cómo el capitalismo genera este fetichismo, este desconocimiento de las formas de intercambio. En el texto, Marx va a ser muy enfático al señalar que detrás de una mercancía lo que tenemos son trabajos privados, es decir, la labor de una persona, de varias, ¿no?, que se ejerce de forma independiente, pero que al estar siendo producidos objetos que serán puestos a circulación dentro de un mercado, es decir, que serán intercambiados, no podemos dejar de notar que esos trabajos privados conforman un trabajo social global. Es decir, aunque las distintas personas que están elaborando productos no se conozcan entre sí, eso no quiere decir que no existan relaciones entre ellos. Por el contrario, existen en la medida que el producto de su trabajo se pone a circular dentro de un mercado. Surge aquí entonces una realidad emergente, una realidad objetiva que va más allá de los individuos involucrados. Ahora, el carácter social de este trabajo global no se hace visible sino hasta que los objetos son intercambiados, sino hasta que se vuelven una mercancía. Y es aquí donde ocurre esta distorsión. Pareciera que son las mercancías las que se relacionan entre sí y no los distintos tipos de trabajo. Al hacer el intercambio a partir de objetos, se olvida que esos objetos remiten a trabajos individuales, ¿no? Remiten a trabajos o al esfuerzo humano. Cito en la página 89 este fragmento que dice: de hecho, los trabajos privados no alcanzan realidad como parte del trabajo social en su conjunto, sino por medio de las relaciones que el intercambio establece entre los productos del trabajo y a través de los mismos entre los productores. ¿Por qué? Porque toda relación de intercambio es un intercambio no solamente entre quien produce y quien consume, sino entre los propios productores. Continúo. A estos, por ende, las relaciones sociales entre sus trabajos privados se les ponen de manifiesto como lo que son. Vale decir, no como relaciones directamente sociales trabados entre las personas mismas en sus trabajos, sino por el contrario como relaciones propias de cosas entre las personas y relaciones sociales entre las cosas. Es decir, se invierte el sentido de la producción de objetos al ser intercambiados. Ya se olvida que se trata
de un cambio de trabajo humano. Ahora, ¿cómo es posible todo esto, no? Como ya decíamos al principio de esta sesión, ya que el intercambio solo es posible a través del establecimiento de una magnitud de valor, ¿no? Es decir, estos trabajos contribuyen a fijar el valor del producto en función del gasto de fuerza humano, ¿no? Entonces el trabajo, entendido como trabajo abstracto, como veíamos al inicio, se vuelve una magnitud de valor, ¿no? El valor del trabajo abstracto iguala a los objetos, y esto es lo que permite justamente el intercambio, la posibilidad de fijar un costo a una determinada mercancía. Y es lo que produce ese efecto de que lo que se intercambian son objetos y no formas de trabajo, no trabajo humano. En ese sentido, bueno, aparece esta distorsión, este carácter fetichista. Marx nos señala, ¿no?, cómo esto no es así, ¿no? Esto de nueva cuenta forma parte del desmantelamiento de la idea de una economía capitalista como una economía natural. Marx va a decir, la mercancía, que es la unidad básica del capitalismo, lleva el signo del desarrollo histórico en el que ha surgido. No podemos percibirla como si fuera algo natural, por el contrario, es característico de este régimen de producción. Y por eso nos pone como, a diferencia de formas no fetichistas de producción, en el capitalismo, ese trabajo humano que está invertido en los productos queda invisibilizado. Y eso nos lleva al último tema. ¿Cuáles son las formas no fetichistas de la producción? Marx nos pone varios ejemplos. Robinson Crusoe, el protagonista de la novela de William Defoe, que queda náufrago en una isla desierta y que para poder subsistir, para poder satisfacer sus necesidades, tiene que distribuir su tiempo entre distintas actividades y elaborar una serie de productos que aseguren su mantenimiento. En esta novela no podríamos nosotros afirmar que lo que Crusoe produce son mercancías. Produce objetos que satisfacen sus necesidades, pero que no representan ningún excedente productivo que pueda ser puesto a circulación en un mercado. ¿Qué pasa también con las familias o con las haciendas patriarcales? Bueno, dentro de una hacienda patriarcal hay una estricta división del trabajo según el género que organiza todas las labores que se llevan a cabo dentro de la hacienda, también para asegurar su propia subsistencia. La economía de la hacienda no permite tampoco la generación de excedentes para poner a circular dentro de un mercado. Lo mismo ocurre en las relaciones entre los señores feudales y sus vasallos. Son relaciones claras en el sentido de que el producto intercambiado es más bien un tributo de los vasallos al señor feudal. Y en esa medida el tipo de economía feudal no convierte a los objetos en mercancía, no les asigna un valor de cambio, sino que ese excedente es entregado bajo la forma del tributo. Y por último, Marx nos va a mostrar una economía planificada comunista, que es esta economía racional de la que habla Marx, donde desaparece el valor de el valor de cambio de los objetos, en donde el objeto deja de ser una mercancía
y más bien la producción y la distribución de productos forma parte de una economía racionalmente planificada para redistribuir ese excedente dentro de todo el grupo social de forma equitativa. Aquí tampoco se aprecia entonces este fetichismo característico de las sociedades capitalistas. Es claro que el producto representa formas de trabajo invertidos en los objetos. Y bueno, para recapitular, pues habría que decir cómo en este texto muy breve Marx nos presenta la manera en que un objeto se convierte en mercancía y nos apunta otro tipo de economías que no están basadas en esta forma mercantil, tanto ejemplos históricos como proyecciones a futuro, y que forma parte de esta estrategia por mostrar que el capitalismo no es un tipo de economía natural, como decían los economistas políticos del siglo XIX, sino que es producto de un cierto desarrollo histórico. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.